Qué grato es poder entonar alabanzas. ¿Cómo va a ser allá? Señor, gracias por esta noche. Gracias por tu espíritu precioso. Gracias por el amor tan grande que tú has derramado en nuestros corazones. Gracias porque nos rescataste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por esta nueva vida que en ti tenemos. Gracias, Señor, porque también has cambiado nuestras vidas. Nos falta mucho todavía de cambio, pero vas a seguir haciéndolo, porque tú has prometido que terminarás la buena obra que comenzaste hasta el día que venga tu Hijo. Gracias, lo creemos y te damos la bendición a ti, toda la gloria y alabanza. Que tu Espíritu, como siempre te lo he rogado, nos guíe a toda verdad y que esta noche, Señor, podamos retener lo bueno de todo lo que tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén. Invítoles a abrir la Biblia en el capítulo 12 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, por favor. Una epístola, un capítulo pequeño, hasta eso. Y mirando la secuencia de la carta que el apóstol les escribió a los romanos, cabe mencionar y considerar cómo es que fue escrita, por qué fue escrita, a quién fue escrita, cuándo fue escrita, para poder tener claridad de lo que voy a enfatizar. Dice que está dirigida a los romanos. ¿Quiénes eran? Bueno, se refiere básicamente a los hermanos que huyeron por la diáspora, que huyeron o que se fueron de Jerusalén principalmente y de otros lugares hasta Roma, precisamente por la persecución que se desató a los creyentes. Muchos salieron de Jerusalén, que era el lugar donde más persecución había, y llegaron hasta Roma. Y Pablo estaba preocupado, la mayoría eran judíos, de que los que habían creído en Cristo y se fueron, pues pudieran permanecer en la fe, que no por ser perseguidos dejaran de creer y se olvidaran del camino. Pero además él también consideró seguramente que el cimiento doctrinal y teológico que hubieran podido recibir no era tal vez lo más fuerte ni lo suficiente. Y esto lo deduzco precisamente por lo que Pablo escribe en la epístola. En ella, y sin saber él que a la larga nos iba a bendecir muchísimo a nosotros, en ella plasmó en esta carta los fundamentos del cristianismo de una manera plena y total y completa. Repito, esto nos bendijo a nosotros. Pensando en los romanos, él quiso dejarles bien claro lo que era el hombre sin Dios, como lo vemos en el capítulo 1 y 2, y lo que era el pueblo de Israel. Tenía que hablar de Israel, tenía que hablar de los judíos, tenía que hacerles ver cómo los judíos habían rechazado a Jesús. Esto lo vemos en el capítulo 11. Y cómo este rechazo que los judíos tuvieron para el Señor abrió la puerta para todos los que no eran judíos. Y ahí es donde entramos nosotros. Yo alcanzo a ver, si ustedes lo analizan, vayan al 11 de una vez, cómo Pablo, con mucha nostalgia, con mucha tristeza, con mucha preocupación, habla de los judíos. Y comienza con una pregunta en el 11. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? De inmediato él mismo contesta: de ninguna manera Dios desechó a los judíos. No, Dios nunca los desechó ni los ha desechado. El problema fue otro. ¿Cuál es? Que ellos lo desecharon. Y eso sí es una triste realidad hasta la fecha. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pablo lo tiene bien claro. A Pablo debe haberle dolido hasta su muerte
De hecho, hay una parte en donde dice, si es posible que me borres de tu libro con tal de que los judíos sean salvos. Lo da a entender así. ¿Qué amor tenía siendo él judío por los judíos? Pero casualmente Dios le dijo, te voy a mandar, pero no a los judíos, te voy a mandar a los que menos quieres tú, que son los gentiles. Dios a veces no nos da lo que más quisiéramos, sino lo que Él quiere. Y Pablo tuvo que ser un mensajero para los gentiles, así como Pedro para los judíos. Vemos entonces cómo, sin embargo, escribiéndole a los cristianos en Roma, hace mención en el 11 de esta situación tan triste de un pueblo que es un pueblo de Dios, o que quería Dios que fuera y fue el pueblo donde se manifestó su gloria, apartado del propósito de Dios por su dureza. Y Pablo está como prometiendo, como deseando que en algún momento el pueblo judío termine volteando a ver al Salvador. Versículo 22 del 11 dice, mira pues la benignidad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, refiriéndose a los judíos, pero la benignidad para contigo, que no siendo judío, tuviste la misericordia de Dios. Y si no lo hubiera tenido contigo, también hubiera sido cortado. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo? Bueno, del olivo principal cortó las ramas que no quisieron ser parte de ese olivo y abrió el tronco para injertar a los que no éramos judíos y hacernos parte del olivo principal. Y nuevamente Pablo, sintiendo eso como algo triste, lanza una advertencia a los que ahora somos injertados y les dice, y tú no te sientas muy, porque si las ramas originales del olivo fueron quitadas para ponerte a ti, es más fácil que saque a las que no son del olivo y los vuelva a poner a ellos. ¿Se dan cuenta cómo también a los gentiles nos está exhortando a no incurrir en lo mismo que los judíos hicieron de rechazar al Señor? Termina en 35 versículos este capítulo 11, dando una especie de profecía en la que él, repito, quizá con un deseo más grande que profecía, de que Israel pueda ser salvo. Y es cuando dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, como diciendo, si ese es su pueblo desde el origen, Dios no se va a olvidar de ellos. Él va a hacer algo, pero los va a volver a traer. Y miren, hermanos, yo creo que sí, pero no todos. Yo creo que van a ser menos de los que muchos quisieran. Porque los judíos solamente pueden ser salvos por Jesucristo. Eso es muy importante. Algunos piensan que por ser judíos ya tienen una posición. No, porque fueron los que despreciaron a Jesús. Y tanto ellos como todos los demás, solo tenemos un camino y una puerta que se llama Jesucristo. Así que los mismos judíos, si quieren estar como pueblo de Dios, no lo serán por su título de judíos, sino porque hayan creído también en nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo sabe bien, pero tiene que hablar como preocupado y con mucha nostalgia de que los judíos puedan también ser finalmente salvos. Y es ahí cuando dice, porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, incluyendo a los judíos, ¿no? Y entonces dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son tus juicios e insondables sus caminos. Y termina diciendo el 35, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas,
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y entonces comienza, no un capítulo, porque Pablo no escribió los capítulos, pero comienza un diálogo distinto después de hablar de los judíos y de esa esperanza fallida y de ese anhelo que tenía y de esa bendición que esperaba para su pueblo. Ahora va a hablar a nosotros los gentiles. Y miren cómo comienza precisamente el 12. Lo vamos a entender mejor al haber escuchado lo que les dije de lo que está escribiendo anteriormente Pablo. En ese 12, y yo quiero que lo revisemos ahora como gentiles, dice, así que hermanos, ¿cómo interpretas estas 3 palabras, Lalo, con todo lo que dije? En consecuencia a lo que yo les dije ya, de acuerdo a lo que vengo diciendo, conforme a lo que establecí en el capítulo 11, ahora me dirijo a ustedes los creyentes, a ustedes los que están en Roma que creyeron no siendo judíos y siendo judíos. Ahora me dirijo a ustedes, dice, de acuerdo a esto, así que, hermanos, yo los quiero exhortar. Un exhorto tiene que ver con una advertencia, tiene que ver con un ten cuidado, tiene que ver con considera, tiene que ver con reflexiona. Si yo te estoy diciendo todo lo que pasó con ellos, ahora yo te pido a ti que reflexiones, que tengas cuidado, que te fijes bien si has creído y cómo has creído. Y ¿me entienden cómo se los está presentando aquí Pablo? Así que, hermanos, así que a ustedes que están en Roma, yo les digo, les exhorto, por las misericordias de Dios. ¿Cómo me explican esto? Elie. Por esta diferencia que ustedes tienen con los que lo rechazaron. Por esto que ustedes recibieron en un sentido sin tener derecho, porque no son pueblo. Es misericordia de Dios. Por esa misericordia que Él tuvo de que no siendo judíos los haya injertado en el olivo principal. Una vez predicándole a los jóvenes hace muchos años, muchos, tal vez cerca de 40. Lo refiero porque nunca lo olvidé. Estaba aquí el hermano de un pastor que era también oveja de esta iglesia, ya no están. Él venía con una novia. Y entonces a mí se me ocurrió preguntar, como lo puedo hacer ahorita a ustedes, ¿alguno no entiende lo que son las misericordias de Dios en su vida? Todos entienden lo que es que Dios haya tenido misericordia contigo en un momento dado. No, pues que sí. Pero esta muchacha levantó su mano y dice, pues yo no sé a qué se refiere. Misericordias, yo no sé qué misericordia ha tenido Dios conmigo. No supe qué contestarle. Creo que no le dije nada porque a lo mejor le iba yo a decir algo feo. Y creo que me seguí mejor compartiendo. Yo espero que aquí no haya nadie que piense así. ¿Tú has tenido misericordia de Dios? ¿Puedes decir, Dios ha sido muy misericordioso conmigo? ¿Verdad que todos? Lo sé porque los conozco a todos. ¿Tú puedes decir, Lili, que Dios ha tenido misericordia de ti? ¿Y tú? Fer, yo no creo que haya alguien que no entienda lo que es que Dios ha tenido misericordia de ti. ¿En qué? En todo y en muchas cosas. Bueno, partiendo
de la salvación, que es básicamente lo que Pablo estaba enfatizando, de que Dios haya puesto sus ojos en nosotros, de que su misericordia haya hecho que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Por esas misericordias de Dios, les exhorto, decía el apóstol Pablo. ¿A qué? Vean cómo va a hablarles a los romanos que huyeron en esa diáspora por la persecución. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? ¿Qué debe ser la nuestra ahora? Que al menos en mi corazón existe también, suponiendo que ustedes son los hermanos que necesitan escuchar estas exhortaciones, yo les diría en esta noche a ustedes y a los demás, les ruego, hermanos, que vinieron hoy miércoles, por las misericordias que ustedes reconocen de Dios. Una cosa, Pablo estaba deseando que el cristianismo de los romanos fuera auténtico, como lo deseo yo para mí, para ustedes. Les exhorto que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el verdadero culto que Dios recibe. ¿Qué cambio de redacción presentó el apóstol aquí? Ya dejó atrás el dilema de los judíos y de los no judíos, y ahora dice, ustedes que ya recibieron la gracia y la misericordia de Dios, les exhorto, les advierto, les pido, les ruego que reflexionen. Y allá donde ustedes están en Roma, hagan algo que es vital. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa eso? Es muy literal, es específico esto. No dijo presenten sus corazones, no dijo presenten su espíritu, no dijo presenten su alma, sus sentimientos, sus emociones, ¿sí? ¿Qué dijo? ¿Por qué habló de cuerpos? ¿A qué se refiere Pablo con la exhortación? Presenten sus cuerpos. ¿Quién me quiere decir algo al respecto? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué quiere decir Pablo con les exhorto a que presenten sus cuerpos? Y luego agrega cómo presentarlos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo interpretan esto? ¿Qué quería decirles Pablo a los romanos? Y yo digo, a nosotros, porque esto es para nosotros, repito. Eliezer Chico, los voy a hacer hablar porque los miércoles es más de estudio. ¿Por qué él les dice presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Por qué? ¿Qué querrá decir? Para que se mantuvieran en pureza. ¿Perdón? Para que se mantuvieran en pureza. No te entendí. En pureza. Tú relacionas cuerpos con pureza. Exacto. ¿Alguien más? Presenta tu cuerpo, dice en sacrificio vivo, y tú lo relacionas con santidad. Sea negándonos a nosotros mismos y que hagamos lo que a Él le agrada. ¿Pero por qué habla de cuerpos? Pues porque nuestro cuerpo es el que peca. ¿El que qué? El que peca. Y el que sufre. El que sufre. Y finalmente el que nos contiene, el que se mueve, el que decide, el que... Cuando habla de la palabra cuerpo, está hablando de todo tu ser, tu alma, tu espíritu, por eso es cuerpo, tu todo. Preséntaselo a Dios. Y te ayuda diciendo cómo, en sacrificio. ¿Qué es un sacrificio, Juanito?
Un holocausto, ¿qué es un holocausto? Mande. Una ofrenda. Bueno, ya vamos siendo más espirituales en la interpretación. Pero habla de cuerpos que se sacrifican. Tú como ser, como persona, ¿entiendes lo que es que te sacrifiques por algo? Ponme un ejemplo, Rebe. Sacrificarte es dejar de hacer algo que te gusta mucho. Y lo puedes hacer por un hijo, lo puedes hacer por Dios, que sería lo mejor, pero lo puedes hacer por tu esposo, lo puedes hacer por quien sea. Pero estás sacrificándote por... Póngame un ejemplo, por favor, Checo. Obviamente es un sacrificio que tiene que ver con tu ser, con tu cuerpo. Quizá me gusta mucho o me es muy fácil perder el control y explotar, enojarme por cualquier detallito. Y entonces cuando Dios me dice que presente mi cuerpo en Ándale. sacrificio, y estoy a punto de explotar de coraje, ¿Dónde entra el sacrificio? me contengo. Eso. ¿Es un sacrificio contenerse? ¿Es un sacrificio contenerse, Miguel? ¿Por qué? Eso. Pudiendo hacer lo que a mí me gusta, no lo hago. ¿Es un sacrificio? ¿Por qué es un sacrificio? Tú hablaste de una palabra, holocausto, ofrenda. No lo hago y se lo estoy entregando al Señor. Es un sacrificio porque si por mí fuera, yo le digo sus 3 verdades y exploto y me desahogo. Pero negarme a mí mismo tiene que ver con un sacrificio. Y el pecado tiene que ver, todo el pecado que nos rodea y que cometemos, tiene que ver con eso. ¿Cuántos se han sacrificado para no pecar? Yo sé que todos, no me espanten. A todos nos ha costado trabajo no pecar, pero lo hemos conseguido. ¿O no? Ojalá y todos los días estuviésemos conteniéndonos y sacrificándonos con tal de no pecar en nada. Y eso es lo que a nuestros niños les enseñamos. Él quisiera estar corriendo con sus juguetes aquí. Sacar una pelota y ponerse a pelotear. Porque es un niño. ¿Por qué no lo dejas? Si trajo sus juguetes. ¿Por qué no dejas que tu pequeña corra con las hijas de Lalo? ¿Por qué la sacrificas? ¿O no es un sacrificio para ella? En un sentido es un sacrificio. Obviamente no lo está decidiendo ella, se lo están imponiendo ustedes en el momento que la tienes en tus piernas. Y si ella te dijera, mamá, papá, ¿me dejas decirle a Nusita que nos vayamos a correr aquí afuera? ¿Qué le dirías tú? Después, pero ahorita no. ¿Le gustaría? Puede ser que sí. Una cosa es que ya esté acostumbrada, pero en su interior ella quisiera no tener limitantes, pero le estás enseñando a sacrificarse por algo superior a lo que ella quiere. Sí estoy hablando cosas prácticas. Pablo les está escribiendo a los romanos, les exhorto por todo lo que ya dije, de que ustedes sí son escogidos y los judíos no, a que presenten sus cuerpos. El cuerpo tiene que ver con el espíritu, con el alma, con
con el ser y exterior. Preséntalo. ¿Te gusta el alcohol? Pero tú dices, hoy no voy a tomar. No quiero fumar hoy. Quiero ir a la reunión sin esto que yo hago siempre. A mí me gustaría hacer esto. Quisiera yo salirme aquí con el rol así. Pero no me voy a ir, me voy a quedar sentado, sacrificando mi deseo de tomarme una cerveza. Ustedes se pueden reír, pero hay hermanos que vienen aquí y se salen con el rolas a echarse su cerveza porque no pueden estar sin su chela. Aunque, sí, de veras, aunque después se vuelvan a meter a cantarle a Dios. Se los aseguro. Lo sé, tengo los nombres. Ay, pastor, bueno. Y Pablo dice, presenta tu cuerpo. Tal vez para alguno de los hijos es presenta tu cuerpo, quédate sentado en tu silla. Ay, no, pero qué aburrido, yo quisiera salir. No, mi hijo, no, ahí quédate sentadita. Presenta, pero voluntariamente. En estos casos, a lo mejor es a fuerzas y lo tienen que hacer porque están aprendiendo, pero es presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, fíjense esta frase, estas dos palabras, sacrificio vivo. No, sacrificio vivo nada más. ¿A dónde te lleva esta expresión? Miralles, dalles. Sacrificio vivo. Hacerlo por tu propia cuenta. ¿Por qué vivo? Leti. Sacrificio vivo. Porque si se nos presenta un pecado que nos gusta, a veces el estar pidiéndole a Dios que nos quite ese pecado, Él nos recuerda su palabra o nos viene su pensamiento de que está mal lo que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, Acércate a la palabra vivo. Sacrificio vivo. Ahí paramos. Ahí. ¿Dónde está la clave de esa expresión? A ver, Fer. Es que, bueno, si entendemos cómo Dios pedía sacrificios, Perfecto. pedía perfección. Y entonces, o sea, no aceptaba cabritos, ovejas que tuvieran una pata ¿Estás chueca. hablando de sacrificios? Ajá, y entonces, de sacrificios muertos? generales. Pero el vivo quiere decir que debemos nosotros buscar permanecer en esa perfección. O sea, en esa... Es mucho más fácil que compres un borreguito. Pum, lo mataste ya, ofreciste y te sigues adulterando. ¿Cuántos más tengo que pagar por mi adulterio que voy a cometer mañana? De una vez los pago por Adela. Así lo hacían, ¿eh? Por eso Dios en Isaías capítulo 1, versículo 10, comienza a reprenderles y a decirles, ¿quién les pidió que hagan todos esos sacrificios como los hacen? ¿Quién les dijo eso? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón. Misericordia quiero, también dijo, y no. Como para decirle, ¿cómo que no quieres sacrificio? Si tú lo estableciste. Pero Dios va a decirles y nos ha dicho, yo lo que quiero sí son sacrificios, pero ya no me interesa que me maten corderos. ¿Saben qué me interesa? ¿Saben qué me interesa? Que se mueran ustedes. Que se nieguen ustedes, que sean sacrificios vivos, sin tener
que irse de rodillas de aquí a la villa. Eso es lo que hacen. Ustedes saben que hay gente que prometió, cumple, se va de rodillas y al día siguiente se está emborrachando otra vez. Dios dice, yo no quiero sacrificios. ¿Cómo los dan? El rey David entendió esto de una manera muy hermosa. Allí en el 51, después de que falló, después de que cayó, escribe algo muy bello. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti, para que seas reconocido justo en tu juicio, Señor, y tenido por puro cuando condenas. En maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Esconde tu rostro de mis pecados. Porque tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Vamos al 51, vamos. Salmo 51. Véanlo, cómo lo dice. Tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. ¿Cómo que Dios no quiere sacrificio? Si Él lo estableció. Pero David había entendido lo que estamos ahorita analizando. Eso se encuentra. Sí, es el 51. Aquí está, 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Por qué qué? 16. No quieres sacrificios, que yo lo podría dar. ¿Creen que David podía sacrificar? Si yo te ofrezco holocausto, ¿qué dice? No lo aceptas. 17. Sacrificio es para Dios un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. ¿Lo ven? Ese es un sacrificio vivo. Algo que sale de ti estando en vida. Un sacrificio que no estás matando ni derramando la sangre, tu propia vida. Un sacrificio vivo es perdonar, por ejemplo. Pero ¿cómo lo voy a perdonar? No lo soporto ni en pintura. ¿Cómo lo voy a perdonar si me lastimó? Y cuando tú estás dispuesto a perdonar, estás presentando un sacrificio vivo. Porque tú sigues vivo. David había entendido el meollo de lo que después Pablo estaría revelando. ¿Cómo es que David, antes de toda la gracia y del Nuevo Testamento, ya había entendido cómo era Dios? ¿Cómo? ¿Por qué? Por eso Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Se adelantó a la gracia del Nuevo Testamento. No quieres sacrificio, que yo lo daría. Si yo te ofrezco holocausto, no lo aceptas. Sacrificio es para Dios un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado tú no lo vas a despreciar, Dios. Vamos otra vez a Romanos 12. A eso se refería Pablo cuando está exhortando a los romanos y les dice: presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo. Agrega después: santo y agradable a Dios. Que Dios se agrade cuando vea lo que tú estás disponiéndote a hacer. Mi esposa me peleó. Mi esposa me dijo hasta de lo que me iba yo a morir. No es justo. Fue injusta. Y Dios te dice: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a mí. ¿Qué podría hacer ese hombre?
en el ejemplo que les estoy poniendo. ¿No saben, esposos? Tú sí sabes, Checo. ¿Solo menguar? ¿Mm? Les recomiendo, amados hermanos, la película Amor Redentor. ¿Cuántos ya la vieron? ¿Cómo viste, Vicky? ¿La viste, Lalo? La prostituta más bella del prostíbulo. Se cruza en el camino de un ranchero, se le queda viendo. Y mejor no se las cuento para que la vean. ¿Mande? Supe que está el libro, consíguemelo para grabarlo, hijo. Consíguemelo. La ve y se enamora de ella a primera vista. Yo sé que, porque yo me enamoré a primera vista. No, él no sabe que es prostituta, él la ve y se queda enamorado, como Lelo se queda. Y le pregunta a los demás, oigan, ¿y esa muchacha? Mejor no te digo quién es, le dicen. No me importa. Y va y la sigue y se entera que es la prostituta número 1. Se formaban las filas y pagaban mucho oro para poder estar con la mujer. ¿Mande? Ya no la cuento. Véanla, véanla, véanla. Pero me acordé de ella, Chucho. Me acordé de ella, tenía que acordarme de ella con lo que estoy diciendo. Sacrificio. ¿Sí? Yo no. Sacrificio vivo, 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 vivo. No solamente aguantar. Lo que merece es que yo ni le hable. Lo que merece es que yo le ponga cara. Lo que merece es que yo llegue hasta el otro día. Pero les exhorto a que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque esto que ustedes hagan de sacrificar, estando vivos, conscientes, eso es como si le hicieran un culto a Dios. ¿Mm? Este es el verdadero culto. Cuando tú vienes y le dices, ¿a dónde vas? Voy al culto. Te estás refiriendo a la reunión y sabes que vamos a llegar a estar orando un ratito, cantamos, escuchan al viejo, se saludan, se apapachan y se van. Estuvieron en el culto con la iglesia. ¿Dios se agradó? Sí, yo creo que sí, en mucho. Pero dice Dios, ¿saben cuál es el culto verdadero que yo espero de ustedes? Sí me gusta que canten, pero a veces no me gusta que canten. Sí me gusta cuando levantan sus manos, pero a veces aborrezco que levanten sus manos. El culto que yo estoy esperando de ustedes, ¿cuál es? ¿Y después? ¿Y luego? Ese es el culto racional. Estoy consciente de que al presentar mi cuerpo en sacrificio, Dios dice, qué bonito me está alabando esta hermana. Qué bonito me está cantando este hermano con eso que está haciendo. No está en el local de la iglesia, pero llegó a su casa y en lugar de ponerle carota a su mujer, le trajo flores. ¿Cómo flores si ella le recordó a su mamá? Recordó muy bien a su suegra. ¿Y él le está trayendo flores? Pues ¿qué estás loco o qué? No, estoy presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, porque Dios le va a gustar que en lugar de que yo
haga lo que a mí me gustaría, estoy haciendo lo que a él le gusta, aunque los otros me digan que estoy loca. Ese es un sacrificio vivo. Quizá no alcanzaste a llegar a cantarle. Quizá ni viniste a la reunión. Te quedaste en casa. Pero ofreciste un culto a Dios. Ofreciste un culto a Dios que quedó más contento que si hubieras venido aquí a cantar. Porque presentaste tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Apenas estoy en el versículo 1. Y el 2 nos dice por qué. Y nos advierte también. ¿No hay un vaso aquí? ¿No hay un vaso a la mano? ¿No hay una botellita que me regalen de agua? Eso. Pero no se va a ver, no es transparente. Vaya, préstame una botellita, por favor. Ándale, aviéntamela. Ya no tiene casi agua, pero... ¿Qué forma tiene el agua? Mande, Vicky. ¿Es como un plátano el agua? ¿Es como una canica el agua? ¿Es como una estrella de muchos puntos? Gracias, gracias, Val. Ábrela. Vamos a ver qué forma toma el agua. Ustedes me van a decir. Llénalo. Ya. ¿Qué forma tiene el agua? La del vaso. ¿Están de acuerdo? ¿Qué forma tiene el agua? La del vaso. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues esto tiene que ver con el versículo 2. Dice el apóstol que para poder presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto realmente, debemos tener cuidado de no tomar la forma del molde que este mundo nos ofrece. Imagínense que el vaso es el mundo. Y Dios te dice, no te metas en el vaso porque vas a tomar la forma como el líquido. No te adaptes al vaso. Como si pudiéramos meternos líquidamente en el vaso y tomáramos una forma de estrella. ¿Podría ser? Jamás vamos a tomar una forma de estrella en el vaso si somos líquido. Porque el vaso nos va a obligar a tomar la forma del vaso. Y dice el Señor, el mundo representa este vaso, representado por este vaso. Si tú te metes, si tú te adaptas al vaso, vas a tener necesariamente que tener una forma del vaso. Ahora, Pablo habla de la forma del mundo y voy a ser más directo. ¿Cómo podemos tomar la forma del mundo? Telmita. Pues haciendo lo que hace el mundo. Si el mundo tiene una forma cuadrada y tú te metes en el mundo, vas a tener una forma cuadrada. Ahora, ¿qué es lo que el mundo establece? ¿Qué es lo que el mundo nos invita a vivir para adaptar su forma? Por ejemplo, Telma. ¿Algún ejemplo? Por, ej- ¿Sí, Telma?
Por ejemplo, ahorita las ideologías del aborto. El mundo dice por todos lados que el aborto es lo mejor porque así te libras de un compromiso y el niño ni siente y te están invitando a que si tú te embarazas indebidamente, pues lo mates y ya. Eso es lo que el mundo está, esa es la forma del mundo. Entonces la mayoría de las muchachas, sobre todo las que no tienen a Dios, si están en un problema así, se adaptan, se amoldan a ese molde que el mundo les da del aborto. Y Dios te dice, no tomes ese molde, no te adaptes al mundo. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? No matar a mi bebé, recibirlo y criarlo, aunque me cree problemas. No tomaste la forma del mundo. ¿Desde cuándo el apóstol Pablo ya nos está invitando a tener cuidado de no adoptar la forma del mundo? Otra forma del mundo es el dinero, que para muchos es muy atractivo, aunque por el dinero hagan muchas tonterías. Están adoptando la forma del mundo. Otra forma del mundo es tener 2 mujeres. Y el Señor te dice, no adoptes la forma del mundo. Otra es pelearse como esposos y divorciarse. ¿No es la forma del mundo? Y el Señor te dice, no tomes la forma del mundo. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Actúa de una manera contraria a lo que este mundo te ofrece. Como traerle flores a tu esposa cuando lo que merecería humanamente hablando es que la abandones 8 días, cuando menos. Y eso es un culto vivo. No tomes, no te adaptes al molde del mundo, sino transfórmate. Esa palabra la conocen más los niñitos chiquitos por los juguetes. ¿Tienen entre sus juguetes ahorita un transformer? Santi, ¿traes un transformer? ¿Me presta tu transformer, Santi? Sí lo trae, bien. Creo que sí lo trae. Pásame tu transformer, Santi, por favor. Gracias, Santi. Aquí está, mírenlo. ¿Qué es un transformer? Lalo, a ti que te gustan los juguetitos. ¿Se puede cambiar? Lo curioso es que se cambia en carro y también en un robot o en un monstruo, ¿no? Aquí está un transformer, miren. Yo no sé, de estas cosas yo no sé, pero si le muevo no vaya yo a romperlo. Miren, por lo pronto. ¿Mande? ¿No se rompe? ¿Este no se transforma? Ya lo estoy transformando, mira. Mira. Ahí está, lo transformé. ¿Sabes qué está haciendo ahora? Alabando a Dios. Pero así está siendo presumido y dice, yo estoy muy fuerte, mira. Y Pablo dice, lo que ustedes como hijos de Dios que están entendiendo presentar sus cuerpos en sacrificio vivo como un culto real, es que se transformen. Porque el Señor ya hizo una renovación a través de Cristo y su Espíritu en sus vidas. Y entonces se cumple aquello que el que robaba, ya no robe. Ahí está la transformación. El que robaba ya no robe. El que odiaba ya no odie. El que mentía ya no mienta. Transfórmense. El que aventaba los robots ya no los aviente. O atínele cuando menos. Transfórmense. Pero ¿cómo me voy a transformar? Es muy difícil. No, porque el Señor dice, ya hizo una renovación. Ya eres nuevo.
ya te dio la capacidad de transformarte. Una de las cosas lo primero de las cosas que el Señor me permitió fue dejar de decir groserías. Yo era mago, para las groserías. Y además se me oían bonitas. Nunca van a ser bonitas. Algo pasó y de repente las dejé de decir. Desde hace como 50 años no se me sale ni una. Bueno, de las feas, pues. Transfórmate. Y es algo que depende de uno, ¿eh? Tú decides transformarte o no. Pero ¿cómo le hago? Apela y recurre a la renovación que en Cristo Jesús ya tenemos. No es por tu fuerza, ni siquiera por tu voluntad. Es por lo que Cristo hizo, que puso en ti. Y tú puedes decir, sí, dejo de tomar, dejo de decir groserías, dejo de odiar, me transformo por la renovación que Cristo hizo en mi vida. Me quedan 4 minutos todavía. Transfórmense. Si ustedes hacen eso, dice Pablo, ustedes como hijos de Dios van a comprobar somos muy dados a comprobar. Pero ¿qué comprobaremos? Ahí dice, vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo bueno de Dios, qué es lo que le agrada y qué es lo perfecto. 4 cosas vas a comprobar. Hermanos, si tú no permites que el mundo te amolde, si tú no permites, si tú estás dispuesto a sacrificarte, si tú estás dispuesto a transformarte por lo que Dios ya hizo, vas a comprobar 4 cosas preciosas y con esto concluimos. Primera, ¿cuál? La voluntad de Dios. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Mangos. Hacer la voluntad de Dios es un sacrificio vivo. Hacer la voluntad de Dios cuesta, hermanos. Lo que más quieres quizá es lo que menos quiere Dios y viceversa. Lo que menos quieres tú, eso es lo que Dios quiere. Así somos de contradictorios. Te lo vuelvo a repetir porque a mí me ha funcionado meditar en esto. Aquello que tú más quieres, Lalo, negativamente hablando, es lo que Dios menos quiere. Y aquello que Dios quiere es lo que menos quieres tú. Pero si tú te sacrificas, si tú no te adaptas al mundo, vas a comprobar. ¿De veras te preocupa la voluntad de Dios? Dios sabe que en estas últimas semanas le he dicho, Señor, muéstrame tu voluntad sobre todas las cosas. Lo que sea tu voluntad, estoy dispuesto a hacerlo. Dios sabe, ¿eh? Lo que sea. He tenido una lucha tremenda las últimas semanas, hermano. Si tú aceptas y reconoces las misericordias de Dios en tu vida, presentas tu cuerpo en un sacrificio vivo, tú vas a poder comprobar la voluntad perfecta de Dios. Pero no solamente la voluntad de Dios, sino la voluntad de Dios agradable, la que a Él le agrada, la voluntad perfecta, la voluntad santa. Jesús fue el modelo perfecto de esto que estoy diciendo en el Getsemaní. No mi voluntad, Señor, sino tu voluntad. Y el Señor le dijo, mi voluntad es que te maten en la cruz. Pero cuando el Señor dijo, todo está consumado, pudo comprobar que esa voluntad del Padre era la voluntad agradable para el Padre, perfecta y buena.
Así que, hermano, usted está diciéndonos finalmente que nos va a costar hacer la voluntad de Dios. Exactamente. ¿Nos va a costar no hacer lo que a nosotros nos gusta? Exactamente. ¿Nos va a costar sufrir al no amoldarnos este mundo? Sí. Pero vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Te invito a estar de pie. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu voluntad. No es fácil, porque nos amamos mucho, porque estamos acostumbrados a nuestra propia voluntad, pero tú nos has amado tanto que sí queremos, Señor, sí queremos hacer tu voluntad, sí queremos negarnos, sí queremos presentar sacrificios vivos por las misericordias que tú has tenido con nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. ¿Habrá algún canto que nos hable de esto? Su voluntad